preguntado en muchas ocasiones sobre actos de violencia o sobre la violencia. Entiendo que se lo preguntaban no como un concepto jurídico, sino como naturalístico. ¿Qué actos de violencia de los, usted ha dicho CDRs o de quien fuera, se produjeron en Cataluña en septiembre? Bueno, se produjeron muchos, en muchas ocasiones. Diga uno. Pequeño, voy a decir uno que ya hemos hecho referencia a él varias veces. Los que se produjeron fueron muchos el 20 de septiembre en la puerta de la Consellería de Economía, con una proporción ya evidente y elevada. ¿Cuáles eran? Pregunto. Pues mire, llegar a ese punto evidencia lo que yo decía antes de la carta del señor Ford, pero se lo voy a reiterar. No hace falta que lea, dígamelo de memoria. Sí, no, se lo digo. Que a un número importante de vehículos policiales se les destroce de la forma que se hizo. Que se mantenga aislados, por decirlo en un término más neutral, ¿no? sin ninguna calificación, aislados en un edificio sin poder salir, a un número importante de guardias civiles, a una secretaria judicial y al personal que la acompañaba del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me parece que es una muestra importante de violencia, la violencia que se ejerce sobre los vehículos, la que se trasladaba y la que impedía que pudiesen salir estas personas de hacer su trabajo por un mandato judicial. Tuvimos, eso fue en el mes de septiembre, que me ha preguntado por el mes de septiembre, no sé si le incluyo o amplío al 1 de octubre. Bueno, ya es otro mes, mejor nos vemos. Lo dejamos entonces en septiembre. Septiembre los dos coches.